Jamás borraré de mi memoria el espectáculo que presencié esa madrugada. En la alcoba de huéspedes de nuestra casa, mi esposo Antonio se hallaba con mi futura nuera, Laura, en un abrazo que iba mucho más allá de un simple roce labial. Era una auténtica muestra de cercanía que me dejó clavada en el umbral. Al girar para huir, me topé con mi hijo Ricardo plantado en el corredor. Su tez había perdido todo color, semejante a la piedra fría. Madre, murmuró apenas. Esto lleva ocurriendo por varios meses, y existe un detalle que aún ignoras. Sin embargo, antes de proseguir, verifica que hayas activado la suscripción al canal y deja en los comentarios el lugar desde donde sigues este relato. Nos deleita conocer el alcance de nuestras narraciones. Soy Elena, con 65 primaveras a cuestas, y suponía que transitaba por el periodo más pleno de mi existencia. Junto a Antonio erigimos una modesta fonda en San Miguel de Allende, que al fin empezaba a florecer tras lustros de esfuerzo incansable. Nuestro vástago Ricardo, de 32 años, volvía de Portugal tras finalizar su posgrado en artes culinarias, y se disponía a contraer matrimonio con Laura, una cocinera que había conocido en sus aulas. Ese viernes septembrino, la ceremonia nupcial aguardaba, solo a 2 semanas de distancia. Las composiciones florales ya estaban seleccionadas, el ágape definido y las convocatorias despachadas. Me incorporé al alba, fiel a mi rutina, para disponer el almuerzo matutino de los visitantes. Nuestra fonda es reducida, con apenas 8 aposentos, mas nos jactamos de la dedicación individualizada. El perfume del pan horneado en casa impregnaba la estancia culinaria al verter el líquido para la infusión. Laura había arribado la víspera para ultimar detalles del atuendo. Se hospedaba en el cuarto de visitas de la vivienda principal, aislada de la fonda, en tanto Ricardo pernoctaría en su morada urbana hasta el día de la unión. Antonio, quien solía secundarme en la preparación del desayuno, faltaba de modo inusual esa aurora. Seguramente atiende alguna avería en las tuberías, me dije en silencio. Siempre destacaba en las reparaciones manuales. Culminé la disposición de las fuentes con frutos recién cortados y opté por localizarlo. La residencia guardaba un silencio profundo, salvo por un lejano murmullo de diálogos que emanaba del corredor hacia los dormitorios. Supuse que quizá Laura ya velaba y platicaba con Antonio acerca de los pormenores nupciales. Al aproximarme discerní que los sonidos surgían del aposento de huéspedes. El acceso se encontraba entreabierto. Ignoro qué me impulsó a pausar antes de golpear. Quizás la entonación de las charlas, o un presentimiento innato que desconocía tener. Por la abertura atisbé una visión inimaginable en mi trayectoria vital. Antonio reposaba en el filo del lecho, Laura erguida entre sus extremidades inferiores. Sus palmas reposaban en su talle por debajo del pijama sedoso que yo le obsequié como gesto de ingreso al clan. Se fundían en un ósculo intenso con una soltura que indicaba repeticiones previas. Los visitantes arriban en 60 minutos, exhaló él, con un timbre ronco que me era familiar tras décadas compartidas. No prolonguemos, solo un instante extra, replicó ella, soltando los botones de su prenda superior. Ricardo no volverá sino al ocaso. Oír el nombre de mi descendiente en sus labios mientras manoseaba a mi compañero fue como una lanza en mi pecho. Me aparté de forma refleja, tapando mi faz con la palma para sofocar el gemido que pugnaba por brotar. Fue ahí cuando avisté a Ricardo situado en muda quietud al extremo del pasillo, escrutándome. Nuestros ojos se cruzaron en un instante de revelación compartida y arrasadora. Él estaba al tanto, lo había desentrañado igual que yo, y por la expresión en su semblante, lo sospechaba desde un lapso considerable. Con señas mudas me indicó que lo acompañara al balcón posterior, distante de los alcances auditivos de Antonio y Laura. Mis extremidades inferiores flaqueaban al punto de dificultar el avance. Al llegar al fresco ambiental matutino, gotas mudas surcaban mi rostro. ¿Cuánto hace que lo percibes?, inquirí. Mi timbre alterado, extraño hasta para mí. 3 meses atrás, contestó Ricardo. Su entonación serena, contenida, aunque sus pupilas desvelaban un sufrimiento hondo. Hallé correspondencias en su dispositivo móvil. Inicialmente creí que se trataba de un coqueteo trivial, mas extrajo el aparato de su faltriquera y exhibió imágenes, anotaciones, evidencias de citas en hosterías cuando Antonio alegaba periplos comerciales para adquirir provisiones de la fonda y Laura supuestamente inspeccionaba abastecedores para su próximo establecimiento gastronómico. ¿Por qué callaste ante mí?, demandé con furia entrelazada a mi aflicción.
Anhelaba certeza total, expuso Ricardo, deslizando los dedos por su cabellera en un ademán reminiscente de su progenitor. Y una vez validado consideré que quizá fuera preferible que permanecieras en la ignorancia, que pudiéramos avanzar pese a todo. Ya había disuelto mi vínculo con Laura en secreto, pero optamos por simular normalidad hasta pasadas las nupcias para eludir un revuelo que dañara la fonda. ¿Y después qué? Indagué con el pulso martilleando en mi tórax. Después hallé algo más grave, enunció Ricardo, rebajando su voz a un hilo. Algo que atañe a la fonda, a sus cuentas y a una estrategia para expulsarnos de este sitio. El entorno giraba en espiral a mi derredor. 43 años de unión conyugal. Una existencia forjada ladrillo sobre ladrillo, renuncia tras renuncia. Y todo se derrumbaba ante mi vista en una sola mañana otoñal. Revélamelo todo, ordené enjugando las perlas con el reverso de mi palma. No me ocultes más. Debo conocer con precisión el enemigo que enfrentamos. Y mientras el astro rey ascendía sobre las cumbres de San Miguel de Allende y los forasteros iniciaban su despertar en la fonda erigida con tanto afecto, mi retoño desgranó la magnitud de la deslealtad que ponía en jaque no solo mi enlace, sino el legado entero de nuestra vida compartida. Ricardo me guió hasta el despacho en la retaguardia de la fonda, distante de la morada principal donde Antonio y Laura seguían. Mis pasos se antojaban cargados, como si vadeara arenas traicioneras. El recinto era modesto pero cálido, con panorámica a los parterres que mimaba con devoción. Innumerables jornadas había invertido allí en programar estancias, idear recetarios, estimar dispendios. Este rincón, siempre mi santuario, ahora resultaba ajeno, como perteneciente a un pasado remoto, a una Helena distinta. Ricardo aseguró el portal con suavidad y extrajo un pliego voluminoso del compartimento habitualmente sellado. Yo jamás lo tocaba. Era su dominio laboral, donde resguardaba papeles vinculados al futuro local comestible que inauguraría postceremonia. Toma asiento, madre, propuso con ternura aproximándome el asiento. Sus dedos vibraban levemente, delatando la compostura fingida. En el interior del pliego yacían miríadas de papeles, resúmenes financieros, pactos, ofertas mercantiles, epístolas digitales en formato impreso. Ricardo los distribuyó con orden sobre la superficie mientras mi vientre se contraía en vilo. Todo inició al observar que Laura manifestaba un afán desmedido por las cuentas de la fonda, inició con voz firme. Al cabo supuse que era mera curiosidad vocacional, una maestra de fogones deseosa de asimilar el oficio, pero pronto advertí interrogantes precisos sobre los derechos de tenencia. Los acuerdos crediticios, hasta las coberturas aseguradoras. Me presentó una réplica del pacto primigenio de la fonda. La finca se adquirió a nombre de Antonio y el mío hace más de 30 años, cuando no era sino una ruina vetusta que remodelamos con nuestras labores directas. Padre ha manipulado archivos, madre. Fundó una sociedad a su solo hace 2 años excluyéndote y procedió a ceder bienes a esa entidad fresca. Noté cómo el flujo sanguíneo abandonaba mi faz. ¿De qué modo cabe eso? Tú suscribiste. No, no suscribiste. Me cortó Ricardo con gentileza, depositando ante mí un fajo de folios con lo que aparentaba ser mi rúbrica. Forjó tu autógrafo. Observa detenidamente. Revise los impresos, percibiendo cómo mi realidad se resquebrajaba más. Las rúbricas eran idénticas en su mayoría, pero sutiles variaciones solo perceptibles por mí. La curva de la E en Helena, la intensidad de la pluma sobre el soporte. ¿Por qué actuaría así? Balbuceé, incapaz de abarcar la hondura de esta felonía. Ricardo inhaló hondo antes de proseguir. Laura no es la que creímos. Jamás ejerció como cocinera en Portugal. En verdad, laboró para una agencia inmobiliaria experta en captar inmuebles patrimoniales para transmutarlos en complejos opulentos. Exhibió instantáneas de Laura en galas empresariales ataviada con vestimentas formales en vez de los mandiles de cocina que la veía portar al frecuentar nuestra fonda. Pretenden enajenar la fonda. Madre, existe una oferta de una franquicia hotelera global atraída por esta parcela. El monto es fabuloso. Contemplé el folio que me tendía. Una sugerencia de adquisición por 5 millones de pesos mexicanos o el importe análogo en la divisa correspondiente. Pero la fonda encarna nuestra esencia, susurré con vértigo invadiéndome. Representa cuanto forjamos en común. Para ti y para mí sí, afirmó Ricardo con amargura en su timbre.
Para padre, al parecer, no es sino un bien para monetizar. ¿Y la ceremonia? Inquirí con la verdad azotándome en oleadas. Era mera ilusión. Ricardo incluyó la cabeza con lentitud. Laura me halló en Portugal, mas no al azar. La despacharon para aproximárseme cuando la agencia detectó lo de la fonda. El esquema era elemental: unirse a mí para ingresar legalmente al núcleo familiar, auxiliar a padre en el traspaso de bienes a la sociedad Nobel sin alertar, y subsiguientemente, tras la separación, repartirse los frutos de la transacción. ¿Y tu padre? Pregunté forcejeando por articular. ¿Cómo se enredó en tal enredo? Ignoro el origen preciso del idilio, expuso Ricardo, eludiendo mi escrutinio. De los correos que hallé, resulta evidente que Laura fue quien inició el contacto con esa idea comercial, y después los acontecimientos se desarrollaron a partir de ahí. Sospecho que Antonio ya se sentía descontento, quizá hastiado de la rutina local, fantaseando con un retiro opulento en algún rincón bañado por el sol. Me vino a la memoria como Antonio mencionaba con frecuencia a conocidos que habían liquidado sus empresas, y se habían ido a vivir a la orilla marina, o a destinos lejanos. Como exhalaba un suspiro ante documentales sobre paraísos playeros con complejos turísticos. Siempre vi esas observaciones como meras fantasías inofensivas, sin sospechar jamás que pudieran germinar en un esquema concreto. Y tú lo desentrañaste todo hace 3 meses, concluyó Ricardo. Encontré un archivo en la laptop de Laura cuando la dejó desatendida. Se trataba de un reporte dirigido a sus jefes en la inmobiliaria, describiendo el avance del desarrollo en la Posada de las Montañas. Incluía imágenes mías, tuyas, de papá, perfiles exhaustivos de nuestros hábitos diarios, de las cuentas de la posada. Parecía un archivo de inteligencia secreta. Cerré los ojos, esforzándome por asimilar el peso de cada revelación fresca. No se limitaba a una traición matrimonial, era un complot meticuloso para despojar no solo a mi esposo, sino también el patrimonio familiar entero. ¿Qué hiciste al enterarte?, inquirí. Le planté cara a Laura, contestó Ricardo, pasándose la mano por el pelo con inquietud. Al inicio lo negó todo, pero al confrontarla con las evidencias, varió su enfoque. Me propuso un porcentaje del trato. Afirmó que podría obtener una fortuna, iniciar una existencia renovada, montar mi propio local gastronómico en cualquier sitio del planeta. ¿Y a papá? ¿Lo encaraste tú también? Ricardo meneó la cabeza. No reuní el valor, confesó con un tono avergonzado. Simulé interés en la oferta de Laura para aparentar normalidad, ganando así espacio para recopilar más indicios e idear formas de salvaguardarte a ti y al negocio. Pensaba anular la ceremonia en el último instante invocando reservas personales, pero jamás anticipé que tú lo averiguarías de este modo. Así. Lancé una mirada por el vidrio de la oficina hacia la posada que Antonio y yo erigimos con tanto cariño. Cada bloque de piedra, cada listón del piso, cada flor en el jardín narraba el relato de nuestro afecto, de nuestra colaboración. Al menos, eso era lo que yo creía. ¿Qué procedemos ahora?, pregunté notando cómo un tempel gélido suplantaba el estupor primerizo. Ricardo me observó con asombro. Quizás aguardaba que yo colapsara por completo. Mamá, aún disponemos de margen, expresó con un destello de optimismo en la mirada. La cesión definitiva de la propiedad está fijada para tras la ceremonia. Formalmente la posada continúa en nuestro dominio. Si procedemos con celeridad, entonces procedamos, lo corté, irguiéndome con resolución. Ante todo, contactemos a un letrado sin demora. Conozco a uno experto en temas de bienes raíces, replicó Ricardo de inmediato. Podríamos vernos con él en sigilo, en la urbe. De acuerdo, afirmé. Mientras tanto, debemos comportarnos como si ignoráramos todo. No deben intuir que estamos al tanto. Ricardo me contempló con una mezcla de respeto y recelo. ¿Podrás con ello? Tratar a papá y a Laura con ese conocimiento. Inhalé profundamente, descubriendo una entereza que ignoraba tener. Por 43 años he velado por esta familia y este emprendimiento. No consentiré que lo arrasen ahora. En ese instante percibimos pisadas aproximándose a la oficina. Velozmente Ricardo juntó los papeles y los metió en el sobre, regresándolo al cajón con llave. La puerta se abrió y entró Antonio, mi compañero de vida, el individuo al que había querido por más de 4 décadas, sonriendo con aparente despreocupación.
Vaya, aquí están, exclamó con naturalidad. Los visitantes inquieren por el desayuno, Elena. Esbocé una sonrisa forzada, un velo que nunca pensé requerir ante él. Ya voy, amor, contesté. Mi tono, curiosamente estable. Apenas repasábamos pormenores de la boda con Ricardo. Antonio aprobó con un gesto, su vista cruzándose fugazmente con la de Ricardo antes de posarse en mí. Habría un atisbo de duda en esos ojos que también conocía, o era solo mi paranoia. No tardes, indicó al tiempo que cerraba la puerta al marcharse. Ricardo y yo guardamos quietud un rato, atentos a su alejamiento. Inicia el teatro ahora, susurré incorporándome y enderezando mi mandil. El engaño de ellos, pero ahora nosotros entramos en la partida. El transcurso de ese día se asemejó a una pesadilla borrosa. Repartí el desayuno entre los huéspedes con una mueca mecánica. Contesté consultas sobre sitios cercanos y auguré el tiempo como de costumbre, todo ello vigilando las interacciones de Antonio y Laura con el resto. Miradas sutiles, roces supuestamente casuales, señales ocultas que antes pasé por alto, más que ahora saltaban a la vista. ¿Cómo logré ser tan ingenua? Como no advertí que mi propio esposo, el varón con quien dividí lecho por más de 4 décadas, llevaba una existencia paralela a escasos pasos de mí. A las 14, cuando la posada quedó momentáneamente desierta, los visitantes partieron a deambular por el pueblo. Ricardo y yo nos escabullimos con discreción. Le informamos a Antonio que iríamos a inspeccionar las decoraciones vegetales para el enlace. Otra falsedad para tejer en la maraña de simulaciones que ahora aprisionaba a nuestra parentela. El despacho del doctor Pablo Méndez se hallaba en una construcción vetusta del casco antiguo en San Miguel de Allende. Se trataba de un profesional maduro con mirada aguda y rostro grave. Prestó oídos a nuestro relato con ecuanimidad experta, intercalando apuntes o solicitudes de precisiones. Señora Elena, emitió al fin, una vez que expusimos el panorama y mostramos los papeles acumulados por Ricardo. Lo obrado por su esposo configura estafa y adulteración. Las cesiones patrimoniales hechas con su rúbrica simulada se hallan impugnables y revocables. ¿Cuánto demoraría eso?, indagué. Los trámites forenses suelen prolongarse años, reconoció. No obstante, es viable pedir providencias provisionales para bloquear nuevas cesiones de bienes. ¿Y los fondos ya sustraídos?, interrogó Ricardo. El doctor Méndez exhaló un suspiro. Localizar y rescate de dineros desviados resulta arduo, sobre todo si se enviaron a cuentas foráneas o mutaron en otros bienes. Experimenté un pinchazo de desaliento. Entonces, ¿qué nos aconseja? La vía más expedita, articuló pausadamente, consistiría en encararlo con las pruebas y pactar un arreglo. Con estos elementos, él afrontaría graves repercusiones penales. Esto le otorga a usted una baza sólida para dialogar. No busco pactar, repliqué con firmeza. Deseo recuperar mi posada. Salvaguardar lo que levantamos. El doctor Méndez me escudriñó con un blend de estima y inquietud. Entiendo, señora Elena. En tal virtud, hemos de movernos con prontitud y astucia. A continuación, esbozó una estrategia. Ante todo, interpondríamos una querella oficial de estafa ante las instancias. Al paralelo, avalaríamos acciones judiciales para helar todos los bienes de la sociedad armada por Antonio y estancar toda operación ligada a la posada. Esto generará un entrampamiento legal que detendrá la enajenación, aclaró. Ningún adquirente solvente avanzaría con un inmueble enredado en pleitos. ¿Y la ceremonia?, pregunté volviéndome hacia Ricardo. Queda dentro de 2 semanas. No contraeré nupcias con ella, sentenció Ricardo sin titubeos. Más quizá convenga fingir hasta que las salvaguardas jurídicas estén operativas. El doctor Méndez meditó un segundo. Diferirla sería más sensato que abortarla de golpe. Una anulación podría ponerlos en alerta de irregularidades. Convine con un gesto, sintiendo la carga de 14 días más de simulación cotidiana. ¿Y las fuerzas del orden? ¿Involucrarlas ya? Redactaré la querella esta misma jornada, aseguró el letrado. Pero la pesquisa policial puede dilatarse. Nuestra urgencia primordial es blindar el inmueble. Al abandonar el despacho 2 horas más tarde, portábamos un maletín rebosante de formularios por rubricar y un esquema pormenorizado.
El firmamento de San Miguel de Allende, habitualmente tan límpido, se ocultaba bajo mantos densos que auguraban tormenta. ¿Te encuentras bien, mamá?, inquirió Ricardo mientras nos dirigíamos al vehículo. No, admití con sinceridad. Pero lo estaré. Oprimió mi mano. Lo venceremos en equipo. De regreso en la posada, topamos con Laura en la cocina, elaborando lo que aparentaba un muestreo de recetas para el ágape nupcial. Al avistarnos irradió una sonrisa radiante. Han regresado. Acérquense a saborear esta salsa que elaboro para el plato estelar. La examiné con perspectiva renovada. Su atractivo, que antaño apreciaba con pureza, ahora lucía estratégico y voraz. Su entonación lusitana, que nos cautivaba, resonaba artificiosa y practicada. Como no lo percibí antes. Huele exquisito, comenté esbozando una sonrisa impostada al catar una porción de la salsa que extendía. Posees un don genuino, Laura. Mil gracias, doña Elena, repuso ella, aparentando deleite por la alabanza. Era una intérprete magistral. Aspiro a que cada detalle sea impecable para nuestra fecha especial. Nuestra fecha especial. La frase retumbó en mi sesera como una afrenta. A propósito, intervino Ricardo, asumiendo su rol con notable fluidez, considerábamos retrasar la boda unas semanas. La expresión de Laura titubeó un fugaz instante. ¿Retrasarla? ¿Más por qué? Todo casi está a punto. La tía Concepción ha tenido un percance, improvisé al vuelo. Yace en el nosocomio de Ciudad de México. Siendo su madrina para Ricardo, preferimos su asistencia. Laura arrugó el entrecejo visiblemente molesta, aunque conservando la serenidad. Vaya, qué penoso. Por supuesto, evaluemos un leve pospuesto. Habrá que consultarlo con los proveedores, desde luego. Yo lo gestiono, se ofreció Ricardo. No excederá un mes. Antes de que Laura replicara, Antonio irrumpió en la cocina. Vestía aquel suéter celeste que mis dedos habían entretejido para él en la estación fría anterior. Contemplarlo envuelto en una prenda nacida de mi cariño profundo me provocó una punzada lacerante en el corazón. ¿Qué los trae a todos por acá?, inquirió con animación. Este aroma es exquisito, Laura. Sus miradas se cruzaron por un instante fugaz, y capté algo que hasta entonces me había escapado por completo. Esa complicidad sutil, ese diálogo mudo propio de quienes comparten intimidad pasional. Ricardo contempla demorar el enlace matrimonial, reveló Laura con tono sereno, aunque teñido de una sutil rigidez. La tía Concepción sufrió un percance. Antonio se volvió hacia Ricardo. Asombro y un matiz adicional. Preocupación en su expresión. De verdad, es la primicia que oigo. ¿Por qué no me informaste con antelación? La llamada nos sorprendió apenas cuando estábamos en el pueblo, contestó Ricardo con tranquilidad. No es grave, más demandará unas semanas para sanar. Antonio escudriñó el semblante de su vástago por un lapso excesivo antes de inclinar la cabeza en aprobación. Evidente, resulta lógico posponerlo. Concepción ha sido siempre como una madre alternativa para ti. El ambiente en la cocina se cargó de falsedades implícitas. Simulé afanarme en pulir una superficie ya reluciente, sin atreverme a encarar directamente a Antonio. ¿Cómo podía él permanecer allí debatiendo pormenores de un casamiento ficticio con su cómplice sentimental mientras urdía la ruina de cuanto erigimos en conjunto? Voy a inspeccionar las alcobas, proclamé de golpe, ansiando huir de esa comedia antes de que mi máscara se resquebrajara. Al abandonar la cocina, escuché a Laura murmurar quedamente, ella luce rara esta vez. ¿Acaso intuyes que ha captado algo? No aguardé la réplica de Antonio. Ascendí veloz por los peldaños, cobijándome en la estancia que habitábamos en común. El cuarto donde por lustros enteros supuse reposar junto a un compañero que me correspondía con igual devoción. Me acomodé al filo del lecho y al fin consentí que las lágrimas rodaran libres. No meramente por la traición, sino por el desvanecimiento de lo que creí poseer. Por la agonía gradual y callada de una unión que moldeó mi esencia a lo largo de casi toda mi etapa madura. Mientras la lluvia por fin irrumpía allá afuera, azotando los vidrios como queriendo depurar el orbe entero, sollocé por el cierre de mi postrer otoño junto a Antonio. Las jornadas subsiguientes conformaron un prodigio de dominio propio.
Cada ágape en compañía de Antonio, cada gesto fingido hacia Laura, cada charla trivial sobre lo venidero, todo ello me devoraba internamente, pero conservé la apariencia inmaculada. Paralelamente Ricardo y yo colaborábamos en sigilo con el doctor Méndez para activar nuestra estrategia. Los papeles se depositaron en la corte el lunes venidero. Se pidieron resguardos provisionales para impedir toda operación ligada a la posada. Mi nombre se eliminó de las firmas en las cuentas compartidas, previniendo que Antonio prosiguiera con su suplantación de mi rúbrica. La querella oficial por estafa se inscribió en la comisaría. Mientras tanto, la rutina en la posada fluía sin pausas. Visitantes arribaban y se marchaban, ignorantes del torbellino que bullía bajo la corteza de nuestra fingida concordia hogareña. Laura persistía en sus arreglos para el casamiento, pareciendo acatar el retraso, si bien yo percibía su agitación ascendente. Realizaba consultas telefónicas a solas con frecuencia, siempre en susurros. Una tarde, 7 días tras nuestra revelación, ordenaba toallas en el ropero de lencería cuando voces emergieron de la alcoba de huéspedes. La hoja estaba atrancada, pero los tabiques de la vetusta morada no resultaban tan sólidos como Antonio y Laura suponían. Se comportan de modo insólito, afirmaba Laura con acento crispado. Convengo en que transcurre algo anómalo. Estás forjando fantasías, replicó Antonio, aunque su entonación delataba dudas. Elena ha sido siempre algo distraída y respecto a Ricardo, solo padece nervios por el enlace. No se reduce a eso, reafirmó Laura. Anteayer sorprendí a Ricardo ocultando papeles al irrumpir en el despacho. Ostentaba un aire de culpabilidad. ¿Qué propones que haga? La crispación asomaba clara en la voz de Antonio. Señalar a mi descendiente directo de urdir en nuestra contra. Opino que convendría apresurar la maquinación, propuso Laura tras una pausa muda. Los adquirentes pierden la paciencia. Si dilucidamos más, podrían retractarse del trato. ¿Y el casamiento con el casamiento? No fue sino un instrumento para un objetivo. Lo suspendemos, forjamos un pretexto. Lo primordial es concretar la enajenación antes de que algo descarrile. Mi pulso se disparó. Tramaban avanzar con mayor celeridad de lo previsto. Me aparté sin ruido del ropero y descendí para hallar a Ricardo, que examinaba el registro de ocupaciones en el vestíbulo. Debemos contactar al doctor Méndez de inmediato, susurré tras relatarle la escucha. Intentarán enajenar la posada sin demora. Ricardo empuñó el aparato y se ausentó para la charla confidencial. Volvió tras 15 minutos con alivio patente en su gesto. Los resguardos provisionales se ratificaron esta mañana, me informó en tono bajo. La posada queda formalmente en litigio. Cualquier conato de enajenación se anulará por sí solo y la pesquisa policial prosigue activa. Pero el doctor Méndez indicó que el funcionario desea vernos mañana para recabar nuestras versiones oficiales. Incliné la cabeza, experimentando una fusión de recelo y resolución. Así que estamos a salvo temporalmente. Afirmativo, más exige vigilancia. Si advierten nuestro conocimiento, escaparán con cuanto hayan amasado hasta el presente. Esa velada cenamos en conjunto en la cocina de la posada post-cierre, como solíamos en ocasiones. Yo había guisado bacalao con papas, el manjar predilecto de Antonio. Resultaba alucinante agasajar con esmero al varón que meditaba traicionarme en todas las vertientes imaginables. Sublime Elena, alabó Antonio al paladearlo como si el orden reinara, como si no habitara en el engaño. Gracias, contesté por inercia. Fórmula de tu progenitora. Laura escrutaba nuestro intercambio con pupilas agudas. Forman una pareja tan entrañable, aludió con dulzura pérfida. 43 años. Difícil concebir vincularse a alguien por tanto tiempo. Es un lapso entero, convine, cruzando su mirada. Forjamos cada fragmento de esta posada en tándem, piedra sobre piedra. Tanto de nuestro ser impregna estos muros que a ratos imagino que las mismas paredes custodian nuestros recuerdos. Noté un destello de desazón surcar el rostro de Antonio. ¿Acaso remordimiento o mero fastidio por mi efusión nostálgica inoportuna? Aludiendo a la posada, intervino él desviando el rumbo, reflexioné que quizá urja efectuar ciertas actualizaciones, refrescarla algo, quizás ampliarla. Mis ojos se toparon por un segundo con los de Ricardo. He aquí el arranque del señuelo. ¿Qué clase de actualizaciones?
Indagué con fingida candidez, vertiendo más ensalada en mi plato. Nada radical, acotó Antonio blandiendo el cubierto a la deriva. Pero departí con unos capitalistas atraídos por bienes en la zona. El flujo turístico en San Miguel de Allende se expande y podríamos rentabilizarlo mediante enmiendas calculadas. Capitalistas, reiteré conservando neutralidad vocal pese al galope de mi corazón. Eso me resulta inédito. Meras pláticas iniciales, replicó con prontitud. Nada sólido aún. Laura se entrometió con fervor postizo. Sería fantástico revitalizar este sitio conservando el hechizo campestre, desde luego, pero incorporando lujos, spa, quizá un estanque térmico. Un estanque alteraría por entero la esencia de la posada, comenté con mesura. Siempre presumimos de brindar una vivencia genuina de sierra, no un balneario impersonal. La era evoluciona, mamá, replicó Laura con matiz algo desdeñoso que me hizo aferrar el cubierto con mayor vigor. Los viajeros actuales anhelan sosiego y opulencia, aun en parajes agrestes. Curioso que estés tan convencida de los deseos de los viajeros, contesté dejando asomar un hilo de mi voz auténtica. Dado que eres cocinera, no gurú en hostelería. Un silencio tirante se abatió sobre la mesa. Ricardo tosió levemente. En realidad, meditaba, dijo. Incorporándose al diálogo, que quizá convenga declarar la posada como bien histórico. La estructura supera los 100 años y ello nos otorgaría ventajas impositivas, amén de resguardar su trazado primigenio. Atisbé el sobresalto efímero en las miradas de Antonio y Laura antes de que ambas facciones se recompusieran. Bien histórico. Antonio sacudió la cabeza. Eso impondría un sinfín de límites a nuestras acciones sobre el inmueble. Suena a un laberinto administrativo. A mí me parece una propuesta cautivadora, defendí respaldando a mi retoño. Al fin y al cabo, aspiramos a custodiar lo que levantamos aquí, ¿verdad? Para las venideras linajes. Antonio me escudriñó por un buen rato y por un instante vislumbré en sus ojos un eco del hombre que antaño adoré. Un titubeo, quizá remordimiento inclusive, pero se evaporó tan raudo que dudé de su realidad. Por supuesto, concedió, en última instancia, examinaremos todas las alternativas. Post-cena, mientras Laura se brindaba a fregar la vajilla, otro gesto en su teatro de consuegra ideal, Antonio me invitó a deambular por el vergel. La noche helaba y constelaciones punteaban el firmamento negro sobre las cumbres. Te has mostrado esquiva en estos días, observó al transitar entre los rosales que mis manos sembraron lustros a. ¿Acaso? Repliqué viendo mi hálito condensarse en nubecillas en el aire gélido. Quizás solo fatigada. Preparar un casamiento agota. Es más profundo. Se plantó volviéndose a confrontarme. Bajo el resplandor lunar mortecino, su faz aparentaba más envejecida, surcada por estrías temporales. Luces transformada, más retraída. La gente muta, Antonio. Respondí con blandura. En ocasiones nos topamos con realidades que alteran por completo nuestra existencia. ¿A qué te refieres exactamente? Su tono ahora llevaba un matiz de inquietud. Por un instante pensé en desafiarlo justo allí, en el jardín que yo misma había cultivado con tanto esfuerzo, quitándole la careta y obligándolo a enfrentar sus engaños. Sin embargo, el instante no era propicio. El esquema aún no se había concretado del todo. Nada en particular, contesté evasivamente, dirigiendo la vista hacia las cumbres lejanas. Quizás solo el transcurso de los años nos impulse a reflexionar sobre lo que de verdad cuenta en esta existencia. Él movió la cabeza con lentitud, como si un breve alivio lo invadiera, aunque la sospecha persistía en su mirada. Entiendes que te quiero, ¿verdad? Aquellas frases que por décadas enteras me habían brindado paz y felicidad, ahora resonaban vacías y simuladas. Era similar a oír a un intérprete fallando en su diálogo. Lo sé, respondí con falsedad, el sabor acre invadiendo mi boca. Esa velada, tendida junto a Antonio en el lecho que habíamos compartido por cerca de medio siglo, no pude conciliar el sueño, atenta solo a su ronquido sereno. ¿Cómo cabía descansar con tal tranquilidad al lado de quien se disponía a arrasar con todo lo que esa alma apreciaba? ¿Qué abismo interno albergaba él para tolerar semejante doblez, y peor aún? ¿Qué revelaba eso de mi propia ceguera? Haber ignorado la simulación que se expandía a mi vera durante tanto tiempo.
Al amanecer siguiente Ricardo y yo partimos de madrugada hacia la cita con el delegado Rodríguez en la estación policial del lugar. Se trataba de un individuo robusto con mirada penetrante y un gesto que indicaba haber contemplado toda clase de perfidias humanas imaginables. Falsedades, trampas en papeles, malversación de bienes. Los citó tras revisar nuestros papeles. Contamos con pruebas bastantes para arrancar un sondeo oficial. ¿Cuánto durará este procedimiento? Indagué, sabedora de que las horas apremiaban. Las indagaciones sobre finanzas resultan intrincadas, doña Elena, admitió con franqueza. En condiciones habituales demandarían semanas, quizás meses, pero dada la coyuntura y el riesgo de que los implicados traten de huir del territorio, logramos agilizar los pasos. ¿Prevén cerrar el trueque pronto?, acotó Ricardo. Tal vez en los venideros días. El delegado inclinó la cabeza con seriedad. Pues entonces, urge movernos con celeridad. Les detallo dos caminos posibles. Nos aclaró que podíamos avanzar por la ruta más prudente, prosiguiendo el escrutinio en las sombras, acoplando pruebas adicionales para forjar un expediente más robusto. O bien escoger la acción directa con las fuerzas del orden irrumpiendo en el albergue para requerir a Antonio y Laura de modo formal, advirtiéndoles que sus maniobras se hallaban bajo vigilancia. La alternativa veloz podría ponerlos sobre aviso, incitándolos a eliminar rastros o a emprender la fuga, cautionó el delegado. En cambio, podría frustrar el remate de la transacción. Ricardo y yo cruzamos una ojeada, evaluando las alternativas. Opino que las órdenes judiciales ya frenan cualquier movimiento sobre el inmueble, manifesté al fin. Correcto. Ratificó el delegado. Aún así, los resueltos hallan resquicios, papeles apócrifos, pases no anotados. Lo he presenciado todo. Inhalé profundo, cargando con el peso de la elección. De un lado, la noción de que Antonio y Laura enfrentaran de frente las repercusiones de sus actos poseía un encanto cierto, un atisbo de equidad instantánea. Del otro, un alerta intempestivo les permitiría escabullirse con los fondos ya sustraídos. Optemos por el sondeo sigiloso, concluí al cabo, pero con la mayor premura. De momento sostendremos la comedia en el hogar. ¿Segura de que aguantas, madre?, inquirió Ricardo, la inquietud marcada en su entonación. Seguir conviviendo con ellos, simulando ignorancia total. Yo erigí esa posada con mis manos, repliqué enarcando el rostro. Aguanto unos cuantos días extra de engaños con tal de rescatarla. En el trayecto de regreso, Ricardo manejaba callado, inmerso en sus cavilaciones. Las elevaciones en torno a San Miguel de Allende se velaban en parte por bruma, forjando un panorama vaporoso y sombrío que sintonizaba con mi ánimo. ¿Qué ronda tu mente?, pregunté al cabo. Ricardo exhaló hondo. En cómo jamás desentrañamos del todo a los demás, ni a los más íntimos. Tu padre no siempre actuó de este modo, afirmé asombrada por mi impulso de amparar al que me había herido tan hondo. Existió una etapa en que él de veras apreciaba la posada, cuando el anhelo pertenecía a ambos por igual. ¿Cuándo supones que viró el rumbo? Medité la interrogante tratando de pinpoint el precisa en que mi esposo empezó a apartarse, a vislumbrar otra senda. Quizá cuando el establecimiento cobró auge de verdad, hace unos 5 años, contesté pausadamente. Curiosamente, a mayor florecimiento nuestro, menor su contento, como si el ideal materializado hubiera mermado su fulgor. Ricardo cabeceó captando el sentido. Y en cuanto a Laura, ¿por qué no advertiste nada? El dardo lastimó, más era merecido. Como pasé por alto la deslealtad gestándose tan cerca. Opino que al convivir largo tiempo con alguien, lo percibes a través de un filtro que uno forja. Ya no captas al ser auténtico, sino a la imagen que albergas en tu cabeza. Respecto a Laura, meneé la nuca. Ella encarnó a la perfección el rol de consuegra afectuosa. Anhelaba pensar que hallaste a una joya única. Al arribar al albergue hallamos un vehículo ajeno apostado en la puerta, un sedán oscuro reluciente con cristales tintados. Ricardo y yo nos lanzamos una mirada cargada de recelo antes de franquear la entrada. En el salón, Antonio charlaba con 2 tipos engrifados, con legajos desperdigados sobre la mesita. Al avistarnos se incorporó de sopetón, un gesto de azoramiento culpable cruzando su faz. Elena, Ricardo. No calculé que retornarían así de raudo. Evidente, repliqué escudriñando los folios sobre la superficie.
Estamos estorbando alguna cosa de los varones. El más alto, con cabellera plateada impecablemente podada, traje sin tacha, se alzó y ofreció la diestra. Doña Pérez, un gusto saludarla. Marcelo Barrios, de Horizonte Emprendimientos. Tomé su palma por inercia, un frío recorriéndome. Horizonte Emprendimientos. Efectivamente estamos sondeando ciertas vías de colocación en el bien, expuso con suaves modos. Su cónyuge aludió a una posible revitalización mayor. Ajá, sí. Enfilé la vista hacia Antonio, quien parecía transmitir un mensaje con las pupilas, una imploración muda para que secundara la farsa. Qué curioso, no evoco haber sellado tal resolución. El otro individuo, de menor edad y con un aire calculador, tomó la palabra. En realidad, doña, planteamos un lazo íntegro. Horizonte tomaría las riendas del sitio, convirtiéndolo en un refugio de élite compacto, mientras la familia retiene una cuota reducida. Cuota reducida, musité despacio, en el albergue que levanté de la nada. El ambiente del cuarto se espesó. Ricardo se aproximó posando una palma en mi espalda a modo de escudo. Señores, enunció con aplomo inesperado. Aprecio el afán por nuestro legado familiar, pero hay un error. El albergue no se ofrece ni buscamos aliados foráneos por ahora. Marcelo Barrios mostró sorpresa auténtica. Su progenitor nos transmitió que el clan coincidía en esto. Mi progenitor, replicó Ricardo con frialdad, no decide por el conjunto. Antonio se remueve inquieto, preso de improviso por este choque. Ricardo, Elena, podríamos platicar a solas. El señor Barrios y Mendoza vinieron desde Ciudad de México solo para esta cita. Lamento el trastorno, dije con voz resuelta. Pero como indicó mi vástago, no hay tema que ventilar. El albergue no se vende. Justo entonces Laura penetró en el aposento, un tanto descolocada al vernos a Ricardo y a mí presentes. Veloz se recompuso esbozando una sonrisa grácil. Vaya, te departieron con los emisarios de Horizonte, ¿no les parece un plan cautivador? La soltura con que se coló en el diálogo, erigiéndose en dueña con voz sobre el destino del albergue. Avivó un fuego en mí. Una cólera que había ardido a fuego lento ahora pugnaba por estallar en hoguera. Laura, pronuncié mi timbre peligrosamente pausado. ¿Por qué no guías a los caballeros por nuestro vergel mientras yo dispongo un aromático? Seguro apreciarán recorrer el predio antes de partir. Vaciló, sus ojos volando hacia Antonio, quien cabeceó con disimulo. Por supuesto, repuso recobrando el talante. Por acá, caballeros. En cuanto se eclipsaron, me volví hacia Antonio, sin disimular mi ira desatada. ¿Cómo osas pretender enajenar nuestro albergue sin mi saber? Antonio alzó las palmas en ademán conciliador. Elena, no aparenta lo que es. Solo tanteamos sendas. Nada se ha pactado. No me engañas. El grito surgió más estentórea de lo planeado. Mencionaron cuota reducida. Eso no es tantear, es pactar la cesión de nuestra morada. Ricardo se interpuso, fiel a su rol de puente. Padre, ¿qué transcurre en verdad? Antonio se frotó la cara, viéndose de golpe envejecido y exhausto. Es enredado. Pues aclara, demandó Ricardo, ya que desde acá luce harto directo. Tramas liquidar el albergue sin sondear a mamá, la dueña legal compartida. Creí por un segundo que Antonio soltaría la verdad entera. Discerní el embate en su mirada, el lastre de las falsedades al fin insostenible. Mas luego, como un telón que cae, la fragilidad se esfumó, suplantada por una frialdad resuelta. Actúo por el bien de todos, sentenció. Esta posada nos ha devorado la vida por décadas. Envejecemos, Elena. No deseo invertir mis años finales en el tedio de lavar ropa de cama y reparar cañerías. ¿En serio es eso lo que pasa?, inquirí con escepticismo. Te sientes exhausto. Por eso optas por desecharlo todo, lo que erigimos con esfuerzo. No se trata de desecharlo, replicó él con firmeza. Se trata de avanzar. La oferta de Horizonte resulta más que atractiva. Fondos abundantes para un retiro sereno, quizá hasta adquirir esa villa junto al mar que tanto anhelabas. Sacudí la cabeza atónita ante su habilidad para torcer los hechos. Jamás anhelé una villa en la playa, Antonio. Ese era tu anhelo exclusivo, no compartido conmigo.
Nuestras vistas se cruzaron, y allí comprendí la inmensidad del vacío que nos separaba. No solo giraba en torno a la deslealtad o al complot económico. Revelaba que tras 43 años de convivencia, mi esposo ignoraba por completo quién era yo. Esta charla no concluye aquí, declaré al fin, recuperando el compostura. Pero por ahora hay visitas que recibir, aunque sean no bienvenidas. Me dirigí a la cocina para elaborar el café ofrecido, abandonando a Antonio y Ricardo en un mutismo opresivo. Mientras el líquido burbujeaba, observé a través del vidrio el exterior, donde Laura exhibía con vanidad los arbustos floridos a los directivos de Horizonte. Arbustos que yo había sembrado, cuidado y recortado durante lustros. Su osadía al apropiarse de mi labor, de mi existencia, como si le pertenecieran, resultaba desconcertante. En ese instante forjé una resolución. El periodo de simulación había expirado. Llegaba el momento de poner fin a esta farsa de modo definitivo. Las jornadas subsiguientes transcurrieron en una atmósfera de crispación al límite de lo tolerable. Una vez que los representantes de Horizonte se marcharon, visiblemente desorientados por las señales opuestas emanadas del núcleo familiar, el esfuerzo por aparentar cotidianidad se intensificó. Antonio exhibía ansiedad, escudriñando su aparato móvil sin cesar y efectuando consultas reservadas. Laura oscilaba entre una atención exagerada hacia mí y un retraimiento gélido, confinándose por horas en el cuarto de huéspedes. Ricardo y yo sosteníamos una comunicación fluida con el doctor Méndez y el delegado Rodríguez. La pesquisa progresaba a buen ritmo, con expertos en criminalística examinando los papeles adulterados y siguiendo el rastro de las remesas financieras dudosas. Emergieron depósitos ocultos en entidades foráneas. Pruebas sólidas del esquema prolongado urdido por Antonio. Al cuarto día tras el roce con los enviados de Horizonte, recibí una comunicación del doctor Méndez mientras adquiría provisiones para el hostal en el centro urbano. Señora Elena, articuló con premura. Sospechamos que su esposo y la señorita Méndez urden una salida del territorio. Mi pulso se aceleró. ¿De qué modo lo intuyen? Nuestros agentes hallaron boletos adquiridos a su nombre para Madrid, saliendo mañana al anochecer, y esta mañana se efectuó una sustancial remesa desde una cuenta en paraíso fiscal hacia una entidad ibérica. Intentan escapar, murmuré aferrándome al carro de adquisiciones para no flaquear. Asumimos que sí. El delegado Rodríguez redacta mandatos de detención, mas no estarán operativos antes del alba siguiente. Si intuyen nuestra proximidad, evaporarán esta misma tarde. La crudeza del panorama me impactó como un latigazo. ¿Cuál es mi proceder? Regrese al hogar y simule rutina, orientó. No revele indicio de conocimiento. El delegado Rodríguez despacha a un agente encubierto para monitorear el hostal de soslayo, por si osan partir prematuramente. Culminé las adquisiciones de modo automático con el pensamiento en ebullición, digiriendo el torbellino. Antonio no solo me había defraudado en lo afectivo y monetario. Urde un abandono total, fugando a tierra ajena con mi consuegra y los ahorros acumulados en una existencia compartida. Al volver al hostal, me topé con un panorama de fingida serenidad. Antonio ocupaba el mostrador, sirviendo a un dúo de visitantes recién llegados. Laura laboraba en la zona de fogones, aparentando elaborar un plato para la comida vespertina. Todo aparentaba habitualidad impecable, salvo que era pura ilusión. Requiero tu colaboración con el equipaje, me indicó Antonio al avistarme, sonriente ante los recién venidos. Nuestros noveles conocidos ocuparán la alcoba celeste. Aprobé con un gesto, esbozando una mueca mientras escrutaba su conducta. Emanaba de él una vibración inquieta, un fulgor en la mirada que evocaba instantes previos de anticipación febril. Avanzamos al aposento transportando las valijas de la pareja. Una vez en el corredor a solas, Antonio se volteó hacia mí. Contemplé la idea de una salida a comer fuera esta velada, comentó con ligereza. Apenas tú y yo. Llevamos eones sin un instante privado. La propuesta imprevista me descolocó. Por un segundo casi admití que podría ser auténtico. Quizás un vestigio final del compañero que alguna vez adoré asomando. Más evoqué los boletos hacia Madrid, la remesa bancaria, la perfidia metódica. Suena encantador, contesté con igual desapego. Sin embargo, hay reservas tempranas mañana, quizá en otra ocasión. Noté un relámpago de irritación en su expresión antes de que consintiera, tragando mi pretexto.
Buscaba apartarme del hostal esa noche para ultimar detalles de su evasión. Esa tarde hallé a Ricardo en el almacén de textiles, un rincón apto para pláticas confidenciales. Le relaté los boletos y la operación financiera. Pretenden evadirse, dedujo, ratificando mis aprensiones. Seguramente esta noche, dado que los boletos son para mañana. Tu padre me propuso cenar afuera, agregué. Asumo que busca distraerme del hostal. Ricardo sacudió la testa con repulsión patente en su semblante. Imperioso alertar al delegado Rodríguez. Ya procedí. Cuenta con un agente custodiando el predio, pero sin mandatos no intervendrán salvo presenciando delito en acto. Pues hay que capturarlos en el hecho, resolvió Ricardo. Esta noche trazamos un esquema elemental. Yo aparentaría retractarme sobre la cena, induciendo a Antonio y Laura a creer el hostal desocupado para sus maniobras. Ricardo se ocultaría en la oficina, desde donde vigilaría la estructura principal sin delatarse. Saldría con Antonio, pero olvidaría mi cartera, pretextando un retorno abrupto. Si los sorprendíamos en fuga o manipulando papeles, contaríamos con observadores y el agente encubierto para validar sus propósitos. Con el ocaso aproximándose, una quietud inusual me invadió. Tras jornadas de disimulo y tormento, la noción de un cierre inminente, sea cual fuere, infundía una serenidad peculiar. Me atavié para la velada con esmero, optando por un traje índigo que Antonio solía alabar, aplicando cosméticos sutiles, trenzando mi cabellera plateada en un recogido austero. Me contemplé en el reflejo durante un lapso prolongado. ¿Quién era esa figura que me devolvía la mirada? Parecía a un tiempo conocida y ajena. Los idénticos ojos avellana que atestiguaron devoción y perfidia. La misma comisura que se curvó en dicha y ahora se contraía en resolución. «Aguantarás esto», murmuré al espejo. «Has superado adversidades mayores». Antonio me aguardaba en el salón, atildado con un buqué en la diestra, rosas extraídas de mis propios parterres. El detalle me oprimió el pecho. «Luces», radiante elogió, tendiéndome el ramo. «Agradezco», repliqué, recibiéndolo por inercia. «Permíteme depositarlas en florero antes de partir». En los fogones topé con Laura elaborando un guiso aromático a hierbas y licor. «¿Saldrán?», inquirió con sonrisa melosa. «Disfruten. No inquieten por lo de acá. Yo lo manejo todo». «Ciertamente lo harás», cavilé con acritud, mas solo esbocé una curva labial. Al aproximarnos a la entrada con Antonio, interpreté mi rol. «¡Ay, extravié mi cartera!», exclamé. «Enciende el vehículo. Regreso en un instante». Me apresuré al dormitorio, tomé la cartera y luego viré hacia la oficina donde Ricardo se resguardaba. «Partimos ya», susurré. «Vigila con recelo». Asintió, el gesto grave. «Cautela, madre. Si detectas anomalía, no la enfrentes en solitario». «No confrontaré», juré. «Solo ceñirnos al esquema». El local seleccionado por Antonio era refinado y reservado, a unos 20 minutos de trayecto del hostal. En el recorrido él evocaba un aire melancólico, rememorando los inicios del negocio, las penurias compartidas, los instantes de gozo al cosechar triunfos. De ignorar el trasfondo, juraría que buscaba un adiós velado. Nos instalamos en un nicho iluminado por luces tenues, con una garrafa de vino encarnado que solicitó sin revisar el menú. «El de mi preferencia», observé. La costumbre del acto laceró más de lo previsible. «Elena», inició tras el servicio del licor. «Reconozco que nuestra relación ha atravesado turbulencias recientes». «Turbulencias», ecoé conservando neutralidad al probar el brebaje. «Una definición apta». Exhaló, rozando su melena blanquecina, un ademán tan propio que me asaltó un eco de añoranza pese al contexto. «Deseo que comprendas que, pese a cuanto, las décadas a tu lado fueron el pináculo de mi existencia». La veracidad en su timbre casi me desestabilizó. «Casi». «Curioso que lo enfoques ahora», contrapuse, depositando el vaso con algo de vigor innecesario. «Tras meses tramando la cesión de nuestro hostal a ocultas». Su sorpresa ante mi audacia pareció sincera. «Elena, no es tan lineal». «Pues ilumíname», reté. «Detalla por qué procuras demoler lo que forjamos en común». Echó un vistazo al entorno con recelo, incómodo por el giro público de la plática.
Este no es el sitio idóneo para esa diatriba. ¿En qué instante preciso lo habrías considerado oportuno, Antonio? Una vez sellado el negocio de la venta, o quizá tras tu escapada a Portugal con el botín en mano. Sus ojos se abrieron de par en par por la estupefacción. Durante un breve lapso quedó mudo por completo. Poco a poco, la perplejidad dio paso a un entendimiento claro en su semblante. Ya lo has descubierto, pronunció al fin. No en tono interrogativo, sino como una afirmación rotunda. Lo tengo todo claro, le aseguré con tono sereno pero resuelto por encima del murmullo de Laura, del negocio ficticio que montaste, de los movimientos en las cuentas, las manipulaciones en papeles, los esquemas para liquidar la posada y los boletos a Madrid programados para esta misma noche. Su tez se volvió lívida de inmediato, con el vidrio del vino agitándose en su palma inestable. ¿Y eso qué cambia?, inquirí. Lo que cuenta es que ha terminado, Antonio. Justo en este preciso instante, las autoridades ultiman las citaciones para tu detención junto a la de Laura. Los fondos están bloqueados. La posada cuenta con salvaguarda legal que impide cualquier transacción. Parecía un náufrago luchando por aferrarse a un salvavidas invisible. Elena, no captas la situación. Planeaba revelártelo todo en su momento. Iba a asignarte una cuota equitativa. Una cuota equitativa. La interrumpí con incredulidad. De lo que por derecho me pertenece la mitad, de la posada erigida entre los dos con esfuerzo, dedicación y penurias compartidas. ¡Qué nobleza la tuya! Cometí un desliz, concedió con la voz entrecortada. En algún punto me desvié del camino. Laura surgió con visiones tentadoras, ofertas de un existir más próspero sin complicaciones. No oses echarle la culpa a ella, le espeté. Eres un adulto responsable de tus elecciones, opciones que hicieron trizas a nuestra unión familiar. Bajó la vista en total rendición. ¿Qué buscas de mí, Elena? Reflexiona sobre Ricardo, repliqué con determinación. Tu hijo al que ibas a dejar atrás sin explicación alguna. Exijo que asumas el peso de tus actos con hombría, no como un fugitivo que se escabulle bajo el manto de la oscuridad. Ya no hay remedio para eso, balbuceó. Se activaron mecanismos que no puedo revertir así como así. En ese preciso instante mi móvil emitió un zumbido. Provenía de Ricardo. Ya están presentes. Laura recoge sus cosas. Las fuerzas del orden se aproximan. Mi pulso se disparó. El texto carecía de lógica. Laura debía estar aislada en la posada, no acompañada. ¿Quién más merodeaba por allí? Debo ausentarme un momento al servicio, anuncié de sopetón, incorporándome. En el corredor apartado junto a los aseos contacté a Ricardo. ¿Qué ocurre? Indagué apenas descolgó. 2 individuos aparecieron hace 10 minutos, contestó con voz nerviosa y contenida. No pertenecen al equipo habitual. Laura los acogió como si los aguardara. Revuelven papeles en la oficina y amontonan equipajes en su vehículo. Al agente le acabo de notificar. Solicitó apoyo adicional, pero nos ordenó no intervenir hasta su llegada. Llego en 15 minutos, resolví. Evita cualquier paso temerario. Regresé al comedor esforzándome por disimular mi agitación. He de retornar a la posada, declaré al ponerme en pie y tomar mi cartera. Se me olvidó impartir indicaciones cruciales para un visitante que llega con retraso esta tarde. Antonio me escudriñó con recelo. En pleno ágape. Es imperioso, argumenté. Si lo deseas, quédate y concluye tu plato. Una sombra de revelación lúgubre cruzó su faz. Te consta que algo se cuece en la posada ahora mismo. ¿Verdad? Guardé silencio, limitándome a sostenerle la mirada con firmeza. Te acompaño, resolvió al arrojar la servilleta sobre la mesa y solicitar la nota al mesero. El trayecto de regreso transcurrió cargado de tensión y mutismo. Antonio pisaba el acelerador con exceso, sus dedos crispados en el timón hasta poner los huesos blanquecinos. Yo contemplaba el exterior, las luminarias de las viviendas que se sucedían, cada una custodiando relatos y existencias ajenas que jamás desentrañaríamos. Cuántas otras parejas velaban infidelidades tan hondas como la nuestra. Al avistar el acceso a la posada, distinguimos los destellos de 2 patrullas policiales. Antonio frenó en seco.
Su expresión, un velo de terror puro. Elena, imploró volviéndose a mí. Aún cabe solución. ¿En serio lo piensas? Murmuré con dulzura. Hay fracturas que, una vez producidas, resultan irreparables. Descendí del auto y avancé hacia la posada, percibiendo a Antonio a corta distancia siguiéndome. En el patio frontal, un desorden reinaba. Laura era introducida en la zona posterior de una patrulla, al tiempo que dos extraños, rostros desconocidos para mí, quedaban con grilletes junto a otro vehículo oficial. Ricardo se precipitó hacia mí. ¡Qué alivio tu llegada indemne! Intentaban arrasar con todo, archivos, efectivo, incluso ciertas alhajas tuyas. ¿Alhajas?, repetí desconcertada. Las hallamos en el cuarto de Laura, aclaró el subinspector Rodríguez al aproximarse. Al parecer, se había adueñado de pertenencias íntimas tuyas durante un buen rato. Observé las piezas que un agente portaba en una funda transparente, el collar de perlas legado de mi madre, los aretes obsequiados por Antonio en nuestras bodas de plata, el alfiler de rubí heredado de mi abuela, reliquias de valor sentimental incalculable. Antonio se mantuvo inmóvil, absorto en el panorama con gesto de espanto. Cuando el subinspector Rodríguez se le acercó, no opuso forcejeo. Antonio Pérez, enunció el oficial con formalidad. Se le priva de libertad para indagar en cargos de estafa, alteración de documentos y malversación de bienes. Dispone del derecho al silencio. Mientras el subinspector enumeraba las prerrogativas, Antonio me dirigió una postrera ojeada. En sus pupilas latía algo más allá del pavor o el remordimiento, quizá el tardío aprecio por lo dilapidado. Perdóname, susurró al ser escoltado al patrullero. Permanecí en ese jardín labrado a lo largo de décadas, presenciando cómo mi cónyuge de 43 años era custodiado por los agentes. Las rosas sembradas con devoción, ahora eran testigos mudos del ocaso de nuestro vínculo. Una ráfaga gélida agitó las corolas en un vaivén sutil, como un adiós susurrado. Ricardo me rodeó con un gesto protector. ¿Te encuentras, mamá? No, admití con franqueza. Más lo lograré. Los meses subsiguientes se tornaron en una vorágine de altibajos sentimentales. El asunto derivó en un revuelo modesto en la zona. La estimada propietaria de la posada, víctima de la infidelidad de su esposo, quien tramaba con la supuesta pareja de su vástago. A Laura se le imputaron no solo irregularidades en la posada, sino también sustracciones en su labor previa. Los dos capturados en el sitio resultaron sus aliados, reclutados para facilitar la huida y el trasiego de lo hurtado. Antonio, al calibrar el volumen de pruebas en su contra, pactó con el Ministerio Público, admitiendo sus faltas a trueque de sanción mitigada. Salía a la luz que había sustraído cerca de 2 millones de pesos a lo largo de los años, resguardados en depósitos foráneos. Con el respaldo de letrados y el sistema judicial, recobrónos la porción mayor del capital. La separación conyugal se tramitó con celeridad inusual, por las peculiaridades del caso. La posada quedó íntegramente a mi cargo junto con los fondos rescatados. A Antonio le impusieron 4 años de reclusión, de los que acaso cumpla menos de 2 en condiciones atenuadas. Una jornada, cerca de 6 meses tras esa velada crucial, me llegó una petición de audiencia en la posada. Procedía de María Luisa, progenitora de Laura, dama refinada que jamás avaló del todo la romance de su hija con Ricardo. Acogerla en la galería de la posada supuso uno de los instantes más insólitos de mi existencia. 2 damas ligadas por las deslealtades de sus allegados, departiendo con infusión como en una tertulia convencional. Deseaba excusarme en propio nombre, expuso tras unos intercambios corteses pero cargados. Jamás supuse que Laura pudiera urdir tal cosa. Ninguna de nosotras desentrañaba de veras a quienes queríamos, contesté, asombrada por la ausencia de rencor en mi entonación. Quizás esa sea la enseñanza más ardua de esta vorágine. Siempre fue una soñadora empedernida, caviló María Luisa, con la vista perdida en el vergel. De pequeña anhelaba cuanto excedía nuestras posibilidades. Creí que los años le inculcarían aprecio por valores más allá de la riqueza y el rango, pero su timbre se quiebra y discerní en ella el mismo tormento que yo portaba. El sufrimiento de constatar que un ser amado hasta las entrañas puede albergar bajeza y falsedad. ¿Y su hijo cómo anda?, inquirió al cabo. Ricardo se repone, informé. Colabora en la gerencia de la posada a mi lado.
Convierte el pesar en impulso positivo. Omití que había iniciado un cortejo con una joven estudiosa de la historia, asidua en la comarca por pesquisa sobre el patrimonio virreinal. Un lazo incipiente, prudente, más esperanzador. La existencia avanzaba por senderos imprevistos. ¿Y vos? Interrogó María Luisa, sus ojos topándose con los míos en sintonía mutua. ¿Cómo se halla de verdad? La interrogante me descolocó. En las semanas recientes, el entorno parecía orbitar con cautela en torno a mí, como si fuera frágil porcelana, esquivando mis cicatrices anímicas. Resultaba vivificante que alguien indagara sin rodeos. Voy hallando mi yo sin su presencia, declaré con sinceridad. Asusta y emancipa a un tiempo. 43 años suponen un lapso vasto para forjarse en dúo. Asintió con empatía. Mi esposo nos dejó hace 12 años. Revivo esa sensación, como reaprender a transitar. Charlamos un trecho más, dos mujeres intercambiando vivencias de duelo y reedificación. Al partir ella, una serenidad inusual me invadió. Algo sanador radicaba en confraternizar el padecimiento con quien lo comprendía cabalmente. Aun si esa era la genitora de la que procuró arrasar mi mundo. Transcurrió un año. La posada no solo resistió el alboroto, sino que floreció. Nuestra saga paradójicamente atrajo a un nuevo perfil de visitantes, almas atraídas por el turbulento pasado que impregnaba esos muros ancestrales. Al principio esa morbosidad intrigante me irritaba profundamente, aunque gradualmente comprendí que nuestro relato se había integrado al legado de la posada. En una jornada otoñal de Menisen de aquel día en que el caos irrumpió, me llegó una misiva con el emblema de la penitenciaría, el sitio donde Antonio espiaba su sentencia. Mi impulso inicial fue desechar la sellada, mas un sentimiento indefinido me retuvo. Quizás intriga o quizás el anhelo de una conclusión definitiva. Me dirigí con ella al rincón de las rosas, acomodándome en el asiento donde Antonio y yo contemplábamos los crepúsculos durante los albores de la posada. Aquellos arbustos habían crecido con mayor robustez y vitalidad que en el recuerdo, como si ellos mismos hubieran renacido tras la tempestad. El escrito era extenso y manuscrito con una letra conocida pero ahora más vacilante de lo habitual. Antonio solicitaba indulgencia, sin aguardar que se la otorgara. Detallaba su extravío paulatino, como el tedio cotidiano y la monotonía habían propiciado resentimientos que se incubaron en silencio. Laura, con su frescura juvenil y su ímpetu aspiracional, encarnaba no meramente atracción, sino una posibilidad renovada, un escape de la finitud que él percibía inminente. Nada de excusas, solo esclarecimientos. Y al cierre una revelación que me conmovió más allá de mis previsiones. Recién ahora, confinado en una celda ante el idéntico fragmento de firmamento día tras día, capto en verdad lo que malgasté. No se trataba solo de un vínculo conyugal o un establecimiento. Era toda una existencia colmada de instantes vividos en común que ya no recuperaré. El suplicio mayor no radica en el encierro, Elena, sino en reconocer que arrasé con lo esencial y que ninguna acción mía podrá restaurarlo jamás. Plegué el papel con delicadeza, mientras el astro solar descendía tras las cumbres. Las siluetas se extendían por el vergel, trazando diseños intrincados sobre el césped. Reflexioné sobre el perdón y sus múltiples facetas. En ocasiones, absolver a otro equivale a soltarlo de su remordimiento. Otras implica soltar uno mismo el rencor y el resentimiento, aun sin restablecer lazos. Percibí que el odio hacia Antonio se había extinguido. El sufrimiento persistía. Seguramente lo haría de por vida, pero en su lugar surgió algo aquina compasión, no únicamente por él sino por los dos. Por las décadas que pudimos compartir de haber optado por senderos alternos, por el porvenir que trazamos y que ahora divergía en trayectorias independientes. Una ráfaga leve agitó las rosas, difundiendo su fragancia en el ambiente. Cerré los párpados e inhalé con hondura. El otoño se aproximaba a su término, cediendo ante el invierno, pero tras este brotaría la primavera con sus brotes frescos, sus opciones renovadas. En ese instante asimilé la esencia auténtica del renacer. No consistía en suprimir lo vivido ni en ignorar la herida. Implicaba reconocerla, integrarla a nuestra evolución personal y, pese a todo, avanzar, permitiendo que huertos emergentes reverdezcan en los sitios arrasados por el anterior. Introduje la carta en mi bolsillo y me incorporé, dispuesta a retornar a la posada, mi posada,
donde Ricardo aguardaba para charlar sobre los esquemas de ampliación que ya esbozábamos. La existencia que forjé concluyó en un otoño, pero una andadura imprevista y pendiente de exploración apenas despuntaba, y en esta ocasión sería íntegramente mía. Ahora bien, si esta narración te cautivó, presiona en ese siguiente vídeo que surge en la pantalla, ya que allí se despliega un relato de infidelidad y alzamiento como jamás lo presenciaste. Sí,